para su actividad de la presencia del virus B. Entonces usa el virus B para poder replicarse. Si no está el virus B, no puede existir solo el virus D. Entonces, toda persona que tiene virus D en su organismo, por necesidad también tiene el virus B. ¿Ya? Ahora, lo que puede pasar es de que en el momento que uno adquiere el virus D, previamente uno ya haya tenido hepatitis B, ¿no? Y entonces es una sobreinfección. Primero el B y después el D, obviamente de una persona que tiene los dos. O puede darse de manera, digamos, coincidente, ¿no? Que uno adquiera el virus B y el D a la vez. Esto determina un cambio en la evolución del paciente, sí, porque puede ser más, la asociación de B y D puede que genere mayor daño que solo la presencia del virus D. Y por lo tanto, si virus D solamente puede existir en una persona que tiene el B, la epidemiología va a ser similar, ¿no? Entonces, van a ser muy parecidos. El 5% de los portadores crónicos en el mundo tienen el virus. Portadores de antígeno superficie tienen el virus D. Entonces, la transmisión es de persona a persona, por transmisión parenteral, por transfundidos, drogadictos, etc. 25% de la hepatitis B fulminante, cuando hay hepatitis B que tiene formas fulminantes o estas formas severas de hepatitis, en un 25% hay una asociación con virus D. Es un virus RNA de cadena simple cuya envoltura lipídica, ¿no?, es la que le da el virus D. Entonces lo que hay acá es el antígeno de superficie. Y dentro del virión ya propiamente el genoma viral. Entonces las dos formas son la coinfección cuando se dan a la vez o la sobreinfección cuando ocurre primero la hepatitis B y luego la hepatitis D. Marcadores propios del D que diferencian IgM de IgG no hay tal cosa. Entonces no podemos saber si es agudo o crónico el D, ¿no?, por sí mismo. Entonces lo que echamos mano es del diagnóstico de si la enfermedad por virus B es aguda o crónica y indirectamente sabemos si la infección es aguda o crónica del virus D. Entonces, es un RNA defectuoso que necesita la envoltura del virus B, la transmisión es similar en ambos virus. En la coinfección, si los dos virus han ingresado a la vez, por lo tanto, la hepatitis B también es aguda. Y por lo tanto, el IgM para el core es positivo. En cambio, en la sobreinfección, y tiene que haber pues, un marcador de un anticuerpo para el D. En la sobreinfección, el IgM sería negativo y el antígeno de superficie sería positivo. El tratamiento, interferón a dosis altas. El virus C tiene una transmisión predominantemente parenteral y no así por vía oral, no así por vía sexual. La vía sexual está descrita pero no es muy frecuente. Tiene un genoma que va a dar lugar a proteínas estructurales y no estructurales que nos sirven como blancos en la terapéutica de este virus. Recién en el año 89 fue identificado el virus. Antes de ello se le conocía como virus no A, no B. Existen 6 genotipos, el 1, 2 y 3 son los más frecuentes. La transmisión predominantemente parenteral, ¿no?, también en hemodiálisis, en el uso de drogas endovenosas, tatuajes con agujas contaminadas, también en tratamientos odontológicos he descrito y en endoscopías, ¿no?
Y las transfusiones están, desde el año 99 están vigiladas por métodos de screening para este virus. De hecho, para que una persona sea donante de sangre, primero se le hacen una serie de pruebas, ¿no? Se le pide para VIH, se le pide para hepatitis B, para hepatitis C. Y como les decía hace un rato, muchas veces en personas que son supuestamente personas sanas, cada cierto tiempo se encuentran, por ejemplo, marcadores para hepatitis B, ¿no? Y entonces resulta que se han infectado y son portadores del virus y no lo saben. El anticuerpo que se dosa es un anticuerpo total para virus de hepatitis C. Actualmente son pruebas de ELISA de tercera, cuarta generación. El asunto es de que acá no hay IgM ni IgG, porque el IgM permanentemente está positivo, entonces no nos diferencia agudo de crónico. Entonces, solo tenemos la posibilidad de encontrar el anticuerpo, que va a estar positivo tanto en la fase aguda como en la crónica. Entonces, simplemente la prueba nos determina que ha habido contacto con el virus, nada más. Ese anticuerpo nos determina eso. Y la otra prueba que tenemos es una prueba de PCR para determinar la RNA viral. Entonces, si tengo un RNA positivo, cuando quiero hacer un despistaje, ¿no? O cuando tengo sospecha de una hepatitis y quiero saber qué tipo de virus es, le pido marcadores para virus de hepatitis B, ¿no? Los necesarios, puede ser un antígeno de superficie, por ejemplo, o un anticore total. Pero para hepatitis C, le pido un anticuerpo para hepatitis C. Es la única prueba que existe. Si saliera positivo, ese anticuerpo no me dice si es que el virus está en etapa aguda, no me diferencia si está en etapa crónica o si se curó el paciente de la hepatitis C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Confirmar de que el virus está en sangre. Entonces, después de hacer un dosaje de anticuerpos para virus C, si sale positivo, lo siguiente es hacer una prueba de PCR para determinar la presencia de RNA viral. Y si sale positivo, lo único que puedo decir es que tiene el virus. Nada más. No puedo saber si es agudo o crónico. Por medio de pruebas, ¿no? Por medio de pruebas no podemos saber. En el mundo existen 130 a 150 millones de infectados que causan unas 350.000 muertes por año. En el Perú existe una prevalencia relativamente baja, 2% de la población, y el genotipo predominante es el tipo 1, seguido del 3. El periodo de incubación, 2 a 12 semanas. El otro problema es que la infección aguda suele ser asintomática, entonces el que se infecta tiene un drogadicto que se infecta, pongamos, y puede tener el virus y es muy poco probable que dé sintomatología de hepatitis. Entonces, va a tener el virus por mucho tiempo y por síntomas no lo vamos a detectar. La gran mayoría, les decía de que un individuo adulto que se contagia de hepatitis B, el 90% van a resolver la enfermedad de los adultos por hepatitis B y un 10% van a pasar a la cronicidad. En cambio, cuando se trata de hepatitis C, la gran mayoría van a pasar a etapa crónica. Si la infección en la fase aguda fue sintomática, va a haber menor riesgo de cronicidad. Y como las formas agudas, o sea, el virus es difícilmente detectable por el sistema inmunológico, por eso es que no es frecuente que haya formas agudas. Y como no es frecuente que haya formas agudas, es mucho más raro que existan formas fulminantes por hepatitis C. Existen, es posible, pero es más raro. Entonces, cuando yo tengo una hepatitis fulminante, ¿no? Tengo que pedir marcadores virales, le pediré para A, para B, para C. Pero yo ya sé que las hepatitis C, formas fulminantes, no son frecuentes. Es mucho más probable que sea por otro tipo de virus.
Los anticuerpos son detectables a las 4 o 10 semanas después de la infección. Los IgM permanecen elevados durante todo el proceso de infección, por eso que no sirve para hacer una diferenciación de agudo o crónico. El RNA aparece mucho más temprano, a las 3 semanas. Si tuviera una persona que ha tenido un contacto, ¿no?, de riesgo, entonces la forma de poder determinar lo más pronto posible si se infectó o no después de ese contacto de riesgo sería a las 3 semanas pidiéndole un PCR de RNA del virus de hepatitis C. Todos los virus de hepatitis pueden hacer enfermedades por inmunocomplejos, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C también. Entonces, ¿qué forma de enfermedades por inmunocomplejos? Glomerulonefritis, vasculitis, artritis, púrpuras, etc. ¿Con qué frecuencia llegan a la cirrosis? El 25% de los infectados luego de 20 años de infección. Ese es el riesgo que ocurre de cirrosis. Entonces, puede ocurrir de que el virus entra en la sangre, se eleven las transaminasas, ¿no?, y que finalmente se elimine el virus y el virus es eliminado completamente. Este no es como el caso de la hepatitis B, que el virus queda en el cuerpo, ¿no? Acá cuando se elimina el virus, se elimina completamente, se cura completamente. Pero digamos, en la mayoría de casos, el virus va a permanecer en sangre, ¿no?, de manera crónica, con elevaciones de las transaminasas por inflamación. Esa es la historia natural. Cuando la infección se inicia tempranamente, la probabilidad de desarrollar cirrosis en los primeros 20 años es baja, de 2 a 8%. Y cuando el contagio ocurre en personas mayores, entre 40 y 50 años, la probabilidad de cirrosis se incrementa al 20%. Aquí el tratamiento, como es una enfermedad una infección que es crónica, que no siempre va a dar consecuencias como la cirrosis, entonces no siempre se da tratamiento por solo hecho de tener el virus. Entonces hay algunas indicaciones para dar tratamiento, por ejemplo, cuando se detecta estadios de fibrosis avanzado. Y eso requiere de biopsias o de una medida de la fibrosis que no sea invasiva, que puede ser, por ejemplo, un FibroScan. Cuando hay coinfecciones con otros virus, también en los pacientes trasplantados con recurrencia de infección y en pacientes con manifestaciones hepáticas severas, por ejemplo, con vasculitis u otras manifestaciones del virus. Lo que se requiere aquí es que haya una respuesta virológica sostenida, ¿no? El tratamiento, el objetivo es mantener una respuesta virológica sostenida. Eso significa que el virus no sea detectable por 12 semanas. Eso ya indica la curación del paciente. Hace 20 años el único tratamiento que existía eran los interferones, y con los interferones, no, hace más de 20 años, 91, casi 30 años, con los interferones se lograba una efectividad de solo 20% de curación. Y con un tratamiento largo, ¿ustedes saben cuáles son las consecuencias del tratamiento con interferón? Cuando ustedes se sienten mal por un resfrío, es el interferón. Malestar general, cansancio, dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, un tratamiento prolongado por interferón es sentirse mal, además del costo, es sentirse mal por todas esas semanas de tratamiento. Luego vino la ribavirina, con lo que mejoró a 40% solo en algunos genotipos. Luego vinieron los interferones pegilados más ribavirina, mejoró el tratamiento. Y actualmente con los inhibidores de proteasas, los inhibidores de la NS5A, que son el boceprevir, telaprevir, dacaltazepir, los tratamientos llegan a ser curativos hasta un 90-95% de los casos. Entonces, actualmente, el mensaje es que actualmente, en la actualidad, el virus de hepatitis C es un virus que es curable. Hay muchos esquemas de tratamiento. El problema es el costo, ¿no? Son medicamentos muy costosos.
El virus de hepatitis C se parece bastante al virus de hepatitis A, ¿no? Porque la transmisión es fecal oral. Existen genotipos, ¿no? En los cuales uno es por transmisión tipo zoonótica, por el consumo de carne, principalmente carne de cerdo contaminadas, y la otra es por vía fecal oral en países con alta prevalencia, que son básicamente países de Asia. En los 80 se detectó una infección de hepatitis que no era A ni B, cuya epidemiología hacía pensar en una transmisión fecal oral, y posteriormente se logró la identificación del virus al cual se le asignó el nombre de hepatitis E, ¿no? Que es un virus RNA que pertenece a la familia de calcivirus. Existen 4 genotipos, el 1 y 2 en humanos y el 3 y 4 en cerdos, venados y mariscos. Entonces el 1 y 2, la transmisión es parecida a la de hepatitis A, y el 3 y el 4 es más bien una zoonosis. Entonces se encuentra por transmisión fecal oral, agua contaminada, muy parecida a la hepatitis A, y menor frecuencia por consumo de carnes, ¿no? Que no están bien cocidas. También por transfusiones sanguíneas y también por transfusión vertical. El periodo de incubación de 2 a 10 semanas es relativamente frecuente en países principalmente del sudeste asiático, antes subdesarrollados, ahora completamente desarrollados. Actualmente existen, esquemas de vacunación en esos países para estos genotipos. Las vacunas no protegen contra el genotipo 3. La evolución de la enfermedad es aguda, pero puede llegar a la cronicidad. Y hay una importancia en cuanto a la epidemiología, porque suele ocurrir en brotes y en mujeres embarazadas, y suele dar una enfermedad grave en estas circunstancias. Entonces también puede ser causa de falla hepática fulminante y rara vez se puede cronificar. En revisión está el tratamiento con ribavirina. Y con eso terminamos lo que es las vocales de las hepatitis. ¿Aquí alguna pregunta en general de virus de hepatitis? Sí, vamos a hablar de otras noxas, otras causas de enfermedad hepática, ¿no? En este caso alcohol. El alcohol es considerado una droga por estas características: genera adicción, provoca tolerancia y genera un síndrome de abstinencia. Se producen 3.3 millones de muertes en el mundo tanto por el uso agudo como el uso crónico. Sabemos pues que está asociado a accidentes, está asociado a la aparición de otras enfermedades, ¿no? El consumo de alcohol va relacionado pues también con conductas de riesgo y por lo tanto pues con otro tipo de infecciones asociadas, ¿no? El problema también es de que el consumo de alcohol es un factor de muerte importante en gente joven, ¿no? Gente de 20, 30 años. Pero el consumo crónico está asociado con la cirrosis hepática, y es una de las causas tradicionalmente principales, las más frecuentes de cirrosis hepática. Actualmente, ¿cuáles creen que son las causas más frecuentes de cirrosis hepática en el mundo, ¿no? Aparte del alcohol? Hígado graso. Entonces, el virus de hepatitis B, hepatitis C, por la epidemiología, e hígado graso. Entonces, ahí están casi todas las causas de cirrosis. Hígado graso, consumo de alcohol, hepatitis B y C. Ahí van a encontrar la mayoría de pacientes de causas de hepatitis, de cirrosis hepática. Ya menos frecuente, pues, hepatitis autoinmune, colagitis biliar primaria, cirrosis por medicamentos, ¿no? Hay que
definir lo que es el consumo de riesgo. O sea, no es lo mismo que una persona beba un vaso de cerveza los fines de semana, que puede ser un consumo crónico, sostenido de alcohol, a que beba una botella de vino todos los días. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Cuánto debe consumir una persona para decir que existe riesgo para daño hepático crónico? Entonces, se habla de 20 gramos diarios en mujeres y 40 gramos diarios en varones. ¿Y por qué es menos en mujeres? Porque la mujer tiene menos capacidad de metabolizar el alcohol. A menor capacidad de metabolizar el alcohol, hay mayor posibilidad de que el alcohol le haga daño a la mujer. Por eso es que muchas veces una pareja, un hombre y una mujer beben una copa de vino, y con una copa de vino de repente la dama se embriaga y el varón no. Puede pasar por eso, simplemente por cuestión de diferencia de sexos. Pero la dependencia de alcohol ya se refiere a una cuestión psiquiátrica, ¿no? Una cuestión psicológica, psiquiátrica. Entonces, la dependencia es todo el cortejo de problemas cognitivos, problemas de conducta, problemas de la alteración de la fisiología, en la cual el individuo para él se hace prioritario el consumo de alcohol. Y eso va a llevar a que su actividad laboral, su actividad social, familiar, se vea alterado por el consumo de alcohol. Entonces, la persona que, por ejemplo, falta al trabajo porque bebió en exceso, un deportista, ¿no?, que llegó tarde al entrenamiento porque estuvo bebiendo alcohol toda la noche, ese es un alcohólico, ¿no?, porque tiene una alteración psiquiátrica que le impide tener relativizar las prioridades, ¿no?, que es más importante, la fiesta de hoy día o mi trabajo, ¿no?, lo que me da de comer, lo que me da de vivir, la relación que pueda tener con mi familia. Dicen que para saber quién es un alcohólico, lo que hay que ver no es a la persona, sino a los familiares, ¿no? Hay una cosa así, ¿no? Si los familiares, ¿no?, en una reunión, ¿quién es el alcohólico? No es la persona que bebe más, sino que cuando los familiares se preocupan por el que está bebiendo, ese es el alcohólico, ¿no? La esposa, los hijos comienzan a preocuparse de que ya no beba, que no lo inviten, el alcohólico es ese, ¿no?, porque ya tiene un problema familiar a partir de eso. Para saber, ¿no?, para identificar a los alcohólicos, existen pruebas, ¿no? Una de estas es una muy sencilla, es esta audit, y esta prueba de CAG, ¿no?, es la más sencilla. Son 4 preguntas. Entonces, las preguntas son: si has percibido alguna vez la necesidad de cortar el consumo de alcohol, de ya no beber más, si ha tenido esa necesidad de hacerlo, si se ha sentido agredido por las críticas de su consumo de alcohol, si se ha sentido culpable por beber, o si ha tomado alguna vez una bebida alcohólica nada más al levantarse, ¿no? Una vez que se ha despertado y lo primero que ha hecho es beber alcohol. Entonces, se considera que si hay una respuesta positiva es la gravedad social, si son 2 es un consumo de riesgo, 3 el consumo es perjudicial, y 4 ya es una dependencia alcohólica. Es un test rápido para hacer un diagnóstico de dependencia de alcohol. Ahora, ¿cómo hacer el cálculo del consumo de alcohol? Porque la persona puede decir: yo bebo, es lo mismo beber una botella de cerveza que una copa de vino. Entonces, lo que hay que ver es hacer un cálculo somero, ¿no?, el volumen de lo que ingiere regularmente por el grado de alcohol que tiene la bebida y por la densidad del alcohol, que es 0.8. Entonces, un vaso de cerveza, pongamos que el vaso tenga un cuarto de litro, 250 mililitros, el grado de alcohol es del 5%, más o menos un vaso de cerveza serían 10 gramos.
Y una copa de vino, que supongamos que la copa tenga 100 mililitros, el grado es 13%, lo que significaría que en una copa de vino sería más o menos 10.4 gramos. Y una onza de whisky es más o menos lo mismo, 9.6 gramos. Entonces, se ha dado a usar una medida que es una unidad estándar de bebida, que da lo mismo un vaso de cerveza, una copa de vino o un vaso, una onza de whisky, ¿no? Que es más o menos una unidad que corresponde más o menos a 10 gramos de alcohol. Entonces, desde el alcohol, desde que entra hasta que sale, se acumula en el organismo y es lo que se puede usar como alcoholemia. Ya en el tubo digestivo existe cierto grado de degradación, decíamos que la alcohol deshidrogenasa se encuentra con mayor porcentaje en varones, lo cual hace que su absorción sea menor en los hombres. Y este alcohol en sangre es el que va a generar pues, daños en el cerebro, en el riñón, etc. Pero este alcohol va a salir de la circulación a través pues, de los riñones y los pulmones. Pero otra parte muy importante debe de metabolizarse, ¿no? O sea, acá estamos hablando de una excreción de alcohol como tal, como alcohol. Entra como alcohol y sale como alcohol por el riñón y sale como alcohol por los pulmones. Es la base de los dosímetros. Pero parte de este alcohol tiene que ser metabolizado para disminuir su concentración en sangre. Y esto es eliminado por el hígado a través de los mecanismos propios del hígado. Y esto, a partir de cierto punto, genera toxicidad, ¿no? Lo que va a generar daño. Entonces, existen 3 mecanismos celulares para el metabolismo del alcohol. El principal de ellos es en el citosol por una alcohol deshidrogenasa. Los 3 van a generar acetaldehído, ¿no? El otro es a través de un citocromo y otro es a través de catalasa. Son 3 mecanismos dentro de la célula para metabolizar el alcohol. El principal, vuelvo a decir, es la alcohol deshidrogenasa que está en el citosol. Y el principal producto de las 3 vías es el acetaldehído. El acetaldehído es altamente tóxico y es lo que va a generar daño. Por lo tanto, el acetaldehído debe ser transformado en la mitocondria a ácido acético. Todos los mecanismos de defensa del cuerpo tienen ya sea las defensas contra un virus, ¿no? La inmunidad natural que tenemos contra un virus, el metabolismo que tenemos por el alcohol, tienen un tope. Y pasado ese tope, comienza ese mecanismo se sobrepasa y las reservas para contrarrestar este tóxico se depletan y entonces viene el daño. Entonces, este acetaldehído normalmente a ciertos niveles va a ser metabolizado a ácido acético, pero pasado cierto nivel, este acetaldehído comienza a acumularse. Y es uno de los factores que tiene que ver con el daño hepático por alcohol. Entonces, el otro problema es la acumulación en este paso de etanol a acetaldehído. También se genera un aumento de especies reactivas que en conjunto llamamos estrés oxidativo. Entonces, también existen antioxidantes, ustedes saben, dentro de las células, sistemas antioxidantes que son, al haber tanta consumo de alcohol, se depletan estos sistemas antioxidantes, que son principalmente derivados de la vitamina A y de la E y del glutatión, y pasado este nivel de defensa, comienza a presentarse una oxidación de las membranas, una peroxidación lipídica. El acetaldehído, una de las principales consecuencias que genera es la formación de neoantígenos. El acetaldehído se une con proteínas y lo que hace es las deforma. Y entonces, el problema es, primero, una proteína que no cumple su función, no hace lo que tiene que hacer. Veamos, pues, ¿qué tendría que hacer esta proteína, ¿no? De repente, eliminar también otro tipo de tóxicos, ¿no?
cualquier tipo de proteína puede ser dañada por estos tóxicos. Y por otro lado, primero, no cumple su función la proteína y en segundo lugar, se convierte en una proteína diferente que el cuerpo no reconoce, que el sistema inmunológico no reconoce, por lo tanto se convierte en un neoantígeno. Y eso desencadena una respuesta inmunológica. El alcohol además altera la permeabilidad intestinal y aumenta el ingreso de lipopolisacáridos hacia el hígado, endotoxinas, lo cual genera un estado inflamatorio dentro del hígado y en todo el sistema del cuerpo. Se activan las células, los macrófagos intrahepáticos, que son las células de Kupffer, y lo que va a llevar es a inflamación, ¿no? Citoquinas inflamatorias, daño hepatocelular, infiltración por polimorfos nucleares y finalmente la activación de células esteladas con la producción de colágeno y la aparición de cirrosis. Y por último, daño del ADN que lleva al carcinoma hepatocelular. Entonces, lo primero que puede ocurrir con el consumo de alcohol es la aparición de hígado graso. El daño en la actividad en la actividad del sistema redox lleva a un aumento de la formación de lípidos y al depósito de lípidos en el hígado, y eso lleva a hígado graso. En alguna circunstancia, en el consumo crónico de alcohol puede desencadenarse una respuesta inflamatoria severa, que es lo que es la hepatitis alcohólica, y finalmente puede llevar a la fibrosis, a la cirrosis y al carcinoma hepatocelular. 10 al 20% de los alcohólicos crónicos, tienen que ser crónicos, pueden desarrollar esta respuesta inflamatoria severa, que es la hepatitis alcohólica. Para que ocurra cirrosis, el consumo de alcohol debe ser entre 40 a 60 gramos diarios por un periodo en hombres, ¿no? Y en mujeres debe ser entre 20 y 40 gramos diarios por un periodo de 10 a 12 años. Factores asociados que incrementan el riesgo de cirrosis, pues es el género. Las mujeres con menos alcohol se pueden afectar. El estado nutricional, ya sea la obesidad por hígado graso o ya sea la desnutrición, son factores que pueden aumentar el riesgo de daño hepático. La infección por virus de hepatitis, y hemos dicho que las conductas de riesgo aumentan con el consumo de alcohol. Las personas de raza oriental, los asiáticos, suelen tener un menor metabolismo del alcohol también. Su metabolismo del alcohol es lento. Y el uso de fármacos, ¿no? También puede incrementar el daño por alcohol. Entonces, el primer daño que se ocasiona es una estetosis que ocurre en la zona 3, que puede llevar a la fibrosis y a la cirrosis. Y en algún momento del consumo crónico puede haber un estado especial, una condición que es la hepatitis alcohólica. Lo mismo la estetosis, la fibrosis, la inflamación y la fibrosis de zona 3 y la cirrosis. Y en cualquiera de estos estados puede ser una estetosis o una fibrosis o la misma cirrosis, pero lo importante, en un paciente con consumo crónico de alcohol, luego de un evento agudo, o sea, un consumidor crónico de alcohol, 10 años bebiendo alcohol y que de repente se manda con una botella de aguardiente. Días después comienza a ponerse amarillo, con malestar. Un cuadro de una hepatitis parecido a una hepatitis viral. Eso se llama hepatitis alcohólica. Es un cuadro severo. La estetosis se acumulan triglicéridos, fosfolípidos de manera macrovesicular en la zona 3. El aumento del ADH inhibe la beta oxidación de las grasas, lo que hace que se acumulen como lípidos en el hepatocito. Eso hace que aumente el tamaño del hígado. Raramente pueden presentarse formas microvesiculares de estetosis microvesicular, que son formas más severas. Y la forma de hacer el diagnóstico es simplemente con una ecografía. Entonces decíamos que hay una probabilidad de que algunos de estos pacientes rápidamente se deterioren, ¿no? En una condición que se llama hepatitis alcohólica. Entonces, para
Para hacer el diagnóstico de hepatitis alcohólica tenemos que tener en cuenta que es un daño severo del hígado que ocurre en un paciente que es consumidor crónico de alcohol. Esto puede ocurrir en contexto ya de una cirrosis, ¿no? O en un paciente que tiene solamente esteatosis, ¿no? Pero lo importante es que sea un consumidor crónico de alcohol que se deteriora rápidamente. Los síntomas que pueden presentar son malestar general, fiebre, ictericia, dolor abdominal, puede llegar a la citis y a la encefalopatía. Como hay una respuesta inflamatoria por este proceso, ocurre leucocitosis a nivel general, ¿no? En sangre, leucocitosis con neutrofilia. Se incrementan las transaminasas, pero no a nivel de una hepatitis viral, no excede las 300 unidades de TGO-TGP. Y se eleva principalmente la TGO, entonces la relación TGO-TGP es mayor de 2. Las bilirrubinas se incrementan porque hay un proceso colestásico en este tipo de hepatitis. Entonces se eleva la fosfatasa alcalina también, el INR, el volumen corpuscular medio y la creatinina, y puede llegar hasta trombocitopenia, hipoalbuminemia y asitis. ¿Qué tan grave es la hepatitis alcohólica? Pues depende, puede ser un proceso limitado o puede ser algo que lleve a la muerte. La mortalidad es de 1/3 de los afectados. Es peor la mortalidad cuando la bilirrubina excede las 2 unidades o cuando la tasa de protombina es menor del 50% o cuando aparece encefalopatía hepática o aparece insuficiencia renal. Para poder, digamos, marcar un pronóstico, existen estos índices. El índice o la función discriminante de Madre, que tiene que ver con el tipo de protrombina y la bilirrubina. En base a esta fórmula, el riesgo ocurre cuando el resultado es mayor de 32. Esto nos indica una mortalidad al mes de 30 a 50%. Y otro modelo es el modelo MELT, ¿no? Que se usa en cirrosis, pero también en hepatitis alcohólica, que usa un logaritmo de la creatinina, de la bilirrubina, del INR, con esta fórmula. Ustedes buscan en sus celulares, pueden buscar el MELT, ingresan simplemente a una calculadora de MELT, ingresan los datos, ¿no? De bilirrubina, creatinina, INR, y la calculadora les da el resultado. En el contexto de una hepatitis alcohólica, un MELT más de 18 indica mal pronóstico. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo acá, ¿no? Para una creatinina de 1.5, un INR de 1.3, bilirrubina de 7.2 y de 135, se hace un cálculo de MELT que puede llegar a 21%. Entonces, si fuera el caso, sería una forma grave. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder determinar el tratamiento. El tratamiento general es la hidratación, la terapia nutricional, el tratamiento de las complicaciones que se presenten, por ejemplo, encefalopatía o sangrados digestivos, el tratamiento de las infecciones. Pero cuando el índice de Madre o el MEL es mayor de 32 o mayor de 18, realmente se usa más el MEL. Cuando es más de 18, entonces se debe usar corticoides por 4 semanas a dosis altas, o se puede usar de forma alternativa la pentoxifilina. Otro problema es el tratamiento de la adicción, ¿no? Entonces, acá hay que tratar el síndrome de abstinencia, prevenir el consumo con medicamentos como la naltrexona. Lo que provocan estos medicamentos son que cuando el paciente vuelve a ingerir alcohol tenga una sensación muy desagradable, ¿no? Entonces, se condiciona al paciente a que tenga síntomas desagradables para que pueda, al momento de tomar el alcohol, para que lo vaya a rechazar, su mente comienza a rechazar el alcohol. Bueno, hay un tratamiento psiquiátrico también que tiene que seguir y hay que hacer una vigilancia, ¿no? Hay que hacer mediciones de alcohol. La GGTP puede ayudar a determinar si es que el paciente dejó de consumir, etc. ¿Alguna pregunta con respecto al hepatitis por alcohol? Sí. Te escucho. Hay pacientes que dicen que una copita de vino tinto ayuda en la salud y todo eso. ¿Cuál sería su posición respecto a este vino? Como dices que una copita de vino, ¿qué? Una
realidad no es algo que se deba de... Hay estudios que tienen que ver con ciertos elementos del vino que pueden ser protectores para la salud. Pero si bien eso es cierto, no es algo que se deba de promover digamos, aprobar en el paciente, ¿no? No, en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque si bien estos valores de 40, tendría que tomarse 4 copas de vino diarios para que sea un consumo, un varón, ¿no? Tendría que ser 4 copas de vino diarias para que sea un consumo a riesgo, o 2 copas de vino diarios si es una mujer. Pero ese es un varón que no tiene otros factores de riesgo, y que el único factor de riesgo es el alcohol. Pero si esta persona, además de beber alcohol, es obeso, es diabético, por ahí toma medicamentos, es hipertenso, toma múltiples medicamentos, no está medido cuánto es el consumo de alcohol en una persona que tiene estas características para que el alcohol contribuya al daño hepático, ¿no? Entonces, puede ser que, y bueno, por otro lado, existen personas que beben alcohol mucho más que eso y no les pasa nada. ¿Qué sucede? De que existe una variabilidad genética para el daño en el alcohol, o sea, no es suficiente con beber alcohol a esas cantidades. Entonces van a haber personas que beben alcohol a esas cantidades y no les pasa nada con respecto al hígado, no llegan a la cirrosis. Porque están protegidos genéticamente, probablemente su metabolismo, algo los protege. Pero en general es preferible no recomendar ese tipo de consumo, ¿no? Para cada persona puede ser algo. Es un riesgo más, es añadirle un riesgo más a algo que puede estar de fondo. Ahora, finalmente cada persona hace con su vida lo que bajo su propio riesgo. Es como a mí me dicen, ¿puedo usar Tokosh para eliminar el Helicobacter pylori? Yo no le puedo decir que le va a ayudar, no tengo un estudio, no sé si ustedes habrán encontrado un estudio con respecto a eso, por ahí en la televisión sale, ¿no? Yo no se lo puedo recomendar, pero eso ya depende de usted, ya, en qué cosa cree, en su cultura, eso. Yo como médico no se lo puedo recomendar. Ya depende del paciente, ¿no? Tomar su decisión. Doctor, en el caso de la intoxicación por metanol, ese daría también una destrucción del hígado, porque también nos habían comentado que para contrarrestarlo era introducir etanol para ayudar a eliminar por el riñón. Para el metabolismo, ¿no? Ajá, pero sí, el metanol es mucho más tóxico. No solamente el hígado, el riñón, el cerebro se afectan por esta sustancia, y el daño es mucho más severo. Y sí, se usa como antídoto el alcohol para ayudar a eliminarlo. Cuando yo hice mi internado, en el hospital de la FAP, y llegó un caso de un ex oficial que se había peleado con su familia, no sé qué había pasado ahí. El asunto es que el hombre vivía solo y todos los días salía de su casa, sus vecinos lo veían. Y un vecino acucioso se dio cuenta de que pasaron 2 días, 3 días que el hombre no salía de su casa. Entonces tocó a su puerta, nadie salió, llamaron a los bomberos y el hombre estaba tirado en su casa. Estaba en coma. Entonces lo llevaron al hospital, se determinó por dosajes que era una intoxicación por metanol, le pusieron el alcohol, como tú dices, a la vena, el paciente se murió. Simplemente se murió. Bueno, el último tema que vamos a tocar ahora es las hepatopatías inducidas por medicamentos. Entonces, ¿cómo sabríamos que un medicamento ha producido daño hepático? ¿Qué opinan? Ya, entonces, digamos, tengo una persona, pongamos, una persona que está iniciando tratamiento para tuberculosis y de repente se pone amarillo y las transaminasas se elevan, están, digamos, en 300, 500 de transaminasas.
Ya. ¿Cómo sabemos que es por los medicamentos por la tuberculosis? Ese podría ser una posibilidad, suspender la medicación y ver cómo, si es que el efecto desaparece. Esa es una posibilidad. ¿Y qué más necesitamos? El antecedente, es decir, que a otras personas les haya pasado lo mismo y que tengamos documentado de que estos medicamentos provocan tal efecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se pone alguien amarillo y estaba tomando su desenfriolito, ¿será por eso? Tendríamos que tener una documentación, ¿no? Sí sabemos que los medicamentos para tuberculosis pueden producir hepatitis por medicamentos, pero de otros medicamentos de repente no estamos tan seguros, no lo sabemos. Y hay una cosa más que tenemos que hacer para saber que una hepatitis es por medicamentos. Descartar. Porque el paciente que tiene tuberculosis podría tener también una hepatitis B. O puede ser que una persona que tenga una hepatitis autoinmune y que coincidentemente también tenga una hepatitis por medicamentos. Entonces, primero tengo que ver antecedentes de enfermedad o reacciones similares que se hayan presentado previamente, ¿no? Que de repente se pueda resolver el cuadro, pero también de que hacer algunas pruebas serológicas de enfermedades comunes, ¿no? del hígado, ¿no? Ver los antecedentes, ¿no? De repente este paciente con tuberculosis es un drogadicto y usa drogas endovenosas, ¿no? Entonces de repente es una hepatitis C, ¿no? Entonces tengo que ver los antecedentes, el cuadro clínico y en base a eso solicitar las pruebas necesarias. Entonces, nada impide que una persona que esté iniciando el tratamiento para una tuberculosis, por ahí que de repente también coincidentemente le aparezca un cuadro agudo de hepatitis por virus. De repente no es un virus de hepatitis B o C, es otro tipo de virus, de repente es un virus herpes, ¿no? Un virus herpes o un citomegalovirus que fuera de su compromiso general está afectando también el hígado, puede ser. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, es común que los medicamentos generen reacciones adversas. Lo que pasa es que no están bien estudiados, ¿no? Regularmente no estamos pidiendo pruebas serológicas para ver si es que hay un efecto por determinado medicamento. Solamente cuando ya la sospecha es muy fuerte los pedimos. Pero es probable que haya algunas reacciones adversas a medicamentos que pasan desapercibidas. Por otro lado, antes de que el medicamento salga al mercado, el medicamento tiene que haber sido sometido a diferentes pruebas, ¿no? Fases de pruebas. Y dentro de eso están, pues, pruebas de función renal, pruebas hepáticas, para ver si es que hay alguna reacción a medicamentos. Pero, ¿por qué a pesar de eso ocurren reacciones adversas? Por ejemplo, si hace un tiempo se usaba un medicamento que se llama Tegaserot para el estreñimiento, y era un muy buen medicamento para el estreñimiento. Los pacientes nos agradecían por el Tegaserot. El problema es de que comenzaron a aparecer reacciones cardiológicas severas por el uso de Tegaserot. Entonces, ¿por qué no se detectó en la fase previa, en la fase de estudio? Por población. No es lo mismo hacer un estudio en una determinada población X normal, ¿no?, de determinado medicamento, como para que salga al mercado aprobado de diferentes entidades, que usar ese medicamento en la población general. Ahí ya hay muchas probabilidades de que sí salgan a la luz determinados riesgos. Entonces, la prueba final de un medicamento es cuando sale ya al uso común y aparecen este tipo de reacciones adversas. Ahora, ¿qué drogas pueden generar daño hepático? En general, los medicamentos de uso farmacológico, pero también están considerados acá las plantas o sus derivados, y también complementos dietéticos. Por ejemplo,
Perdón. Por ejemplo, hay unos batidos Nutrilite, una cosa así, que son para bajar de peso. Se determinó que estos pueden causar hepatopatía, ¿no? Daño por el uso de estos medicamentos, y en algunos mercados está prohibido su uso. Herbalife, ¿no? Herbalife. Está prohibido. Si ustedes buscan Herbalife, en algunos países está prohibido su comercialización por la asociación con daño hepático. El tiempo que se requiere para que se cause hepatotoxicidad es variable. Los tipos de daño son diferentes, puede haber esteatosis, puede haber inflamación, necroinflamación, o puede haber colestasis. Los medicamentos interactúan con los mecanismos de secreción biliar y pueden generar colestasis. O pueden ser mezclas de estos daños. Por ejemplo, los estrógenos pueden generar esteatosis y además también pueden generar colestasis. ¿Es suficiente que se eleven las transaminasas? ¿Cuánto se deben elevarse las transaminasas para decir que existe daño hepático? Es decir, si una persona toma atorvastatina, por ejemplo, y su transaminasa sale en 50, ¿qué hago? ¿Suspendo la atorvastatina si el valor normal es 40? Tiene que haber un punto a partir del cual pueda decir que la atorvastatina está generando daño hepático. Por otro lado, existe lo que se llama inducción enzimática. Por determinado medicamento puede hacer que se eleven las transaminasas, pero por inducción, no por daño, por inducción enzimática. Puede pasar, por ejemplo, con la gamma-glutamina reductasa, que se eleva por inducción enzimática. Por ejemplo, el consumo de alcohol por inducción enzimática hace que se aumente la gamma-glutamina reductasa sin que necesariamente exista una colestasis propiamente dicha. Entonces, se ha tomado como valor de elevación de las transaminasas, la TGP es la que se considera, para decir que hay daño hepático que debe ser más de 5 veces su valor máximo normal. O sea que si es 40, debería ser más de 200. O que sea más de 3 veces, pero con una elevación de la bilirrubina total. En el caso de la fosfatasa alcalina, se debe elevarse al doble y asociarse con aumento de la GGTP, en ausencia de una enfermedad ósea. Ahora, pueden ocurrir elevaciones simultáneas de transaminasas y de fosfatasa, entonces puede haber un patrón mixto. Entonces, lo que se hace es dividir la cantidad de incremento de la TGP sobre la cantidad de incremento de la fosfatasa alcalina y obtener un cociente. Si es más de 5, hablamos de trastorno solo hepatocelular; si es menos de 2, hablamos de solo colestasis; y si está entre los dos, hablamos de patrón mixto. Hay medicamentos que pueden producir tanto daño hepatocelular como colestasis, ¿no? Hablamos de la amoxicilina ácido clavulárico. ¿Cómo causan daño? Puede ser un medicamento intrínsecamente tóxico. El alcohol, por ejemplo, ¿no? Va a depender de la cantidad de alcohol que uno beba para la toxicidad. Entonces, el daño es esperado en base a la dosis. Y cuando se excede esta dosis, va a ocurrir de todas maneras el daño por toxicidad. El ejemplo típico es el paracetamol. Con más de 20 gramos ocurre una toxicidad que es esperada, va a ocurrir eso. Pero no esperamos que el paracetamol ocurra tomando 1 o 2 pastillas, tomando 500 o 1000 miligramos. Entonces, se ocurre que a las dosis recomendadas, a las dosis que uno normalmente entrega a un paciente, y ocurre un daño, a esto le llamamos idiosincrasia, ¿no? Entonces, uno es intrínseca, una toxicidad intrínseca, y la otra es una toxicidad idiosincrática, donde el efecto no es esperado a las dosis terapéuticas. Lo que ocurre es que hay una vía metabólica. O sea, ¿por qué no ocurre normalmente? Porque bajo una vía regular no se están generando los metabolitos que causan el daño hepático. Pero como la genética es diferente y no todos metabolizamos igual los medicamentos,
va a ocurrir que algunas personas tienen una vía metabólica diferente que genera este efecto tóxico. Por eso es que es impredecible, va a ocurrir solo en ciertas personas. O puede ocurrir de que se genere un efecto por inmunidad, que también es algo individual. Entonces, los mecanismos pueden ser inmunológicos, en la cual existe una latencia corta, ocurre a las pocas semanas de ingerir el medicamento. Y cuando ocurre esto, además del daño hepático, van a aparecer también formas de alergia, ¿no? Manifestaciones de alergia como exantema, urticarias, artralgia y eosinofilia. Ejemplo de esto, la amoxicilina ácido clavulánico. Y formas no inmunes que dependen del tiempo de exposición en la cual no hay manifestaciones de hipersensibilidad, por ejemplo, la cicloterapia. La incidencia es variable, se habla de 2 a 3 casos por 100.000 prescripciones al año en el Reino Unido. Los fármacos que más frecuentemente causan toxicidad por drogas, ¿no? Toxicidad hepática por drogas, DILI, por sus siglas en inglés, la amoxicilina ácido clavulánico, nitrofurantoína, diclofenaco, los tuberculostáticos, los suplementos o hierbas, nimesulida, ibuprofeno, cicloterona, carbamazepina, alfa-metilol. ¿Cómo se metabolizan los fármacos? Los fármacos son liposolubles, transportan en proteínas plasmáticas, ingresan al hepatocito por un receptor. Y hay fases del metabolismo. En primer lugar, la fase 1, los mecanismos de fase 1 son la polarización del metabolismo a través del citocromo P450 por reacciones de óxido-reducción o hidrólisis. La de tipo 2 es la conjugación, parecido a lo de la bilirrubina, donde se le agregan moléculas al fármaco, que pueden ser glucurónidos, moléculas de glicina, de glutamina, con lo cual inactivan el fármaco. Y fase 3, propiamente la excreción biliar. Lo mismo. Entonces, en alguno de estos puntos puede ocurrir una falla y generar el daño específico. Entonces, puede ocurrir que haya una elevación de las transaminasas benigna, ¿no? En la cual las transaminasas no exceden las 5 veces su valor normal y no hay síntomas. Y con el tiempo estas transaminasas van a tender a normalizarse. Ejemplo, por ejemplo, las estatinas, ¿no? Por ejemplo, la atorvastatina. Normalmente la atorvastatina eleva las transaminasas de manera asintomática y no requiere, cuando no hay esta elevación, ¿no? Este nivel de elevación de las transaminasas o no hay síntomas, no requiere suspender el tratamiento, es un efecto esperado. La hepatitis aguda por fármacos es cuando se eleva más de 10 veces su valor normal. Pueden causar con fenómenos alérgicos. Cuando se hacen las biopsias, estas dan un cuadro similar a una hepatitis inducida por virus hepatotrópicos con inflamación portal y infiltrado linfocítico. Y el proceso se puede resolver cuando se suspende el medicamento. Puede haber un daño severo que lleva a una hepatitis fulminante, por ejemplo, cuando ocurre la intoxicación por paracetamol. Pueden haber hepatitis de tipo autoinmune cuando aquí las formas son similares a la de una hepatitis crónica autoinmune. Pueden inclusive aparecer marcadores de autoinmunidad como anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso. Mejora también con la retirada del medicamento y debe considerarse el uso de corticoides. Ejemplo, la nitrofurantoína y la minocyclina. Las colestasis pueden ser canaliculares, hepatocanaliculares, colangiodestructivas, esclerosis. Acá nos interesan principalmente las dos primeras. Colestasis pura, en la cual se eleva la fosfatasa alcalina y la TGP normal. Ejemplo de esta son los estrógenos y los anabólicos.
Y hepatitis colestásica es una forma mixta, ¿no? En la cual hay inflamación hepatocelular y hay colestasis. El daño es hepatocanalicular, se eleva la fosfatasa y las transaminasas. Es una de las formas más frecuentes y el ejemplo más típico es la amoxicilina ácido clavulante, que existe un riesgo de que de una de cada 100.000 prescripciones generen este tipo de hepatitis colestásica. También el diclofenaco puede dar ese tipo de lesiones. Las estenosis pueden ser macrovesiculares o microvesiculares. Macrovesicular parecida a la de la estenosis por obesidad o la estenosis por alcohol. Ejemplos es el tamoxifeno, la neodrona, y microvesiculares ya se debe acá ver una condición más grave, y ejemplos de esto es la tetraciclina, el ácido valproico y el acetate. El metotrexate es un medicamento que directamente causa fibrosis. Entonces, para hacer el diagnóstico, decía, no existe un marcador específico, salvo cuando se trata del paracetamol, que se puede dosar el medicamento y ver si el medicamento está en dosis tóxicas. Tiene que ver el juicio clínico, la exclusión de otras probabilidades y ciertos factores de susceptibilidad. El tratamiento es suprimir el medicamento en ciertas condiciones, tratar la condición de fondo, la encefalopatía, la coagulopatía, etc. Cuando se trata de intoxicación por paracetamol, existe un antídoto que es la N-acetilcisteína, que debe darse en las primeras 8 a 24 horas. Cuando se trata de mecanismos por hipersensibilidad o por alergia, se podría considerar el uso de corticoides cuando son formas graves. Y cuando se trata de formas colestásicas, se podría considerar el ácido uso de oxicólico. Y algunas cositas con respecto a la intoxicación por paracetamol. Es una causa frecuente de insuficiencia hepática grave. Además, también puede causar daño renal y daño miocárdico. Es una forma de suicidio. En Inglaterra, acá en el Perú toman Racumín, ¿no? Para suicidarse. Y en Inglaterra lo que hacen es usar paracetamol. Es una forma fea de morir. Cuando se usan 10 a 15 gramos puede causar lesión hepática, ¿no? Pero esta va a ser grave si es más de 25 gramos. Se puede medir la concentración y con más de 300 microgramos por mililitros es índice de gravedad. El paciente ingresa con náuseas, vómitos, y el problema es que cuando llega un paciente intoxicado con intento suicida, cuando realmente quiere suicidarse, no va a hablar nada, no va a decir nada. Es decir, no va a decir qué cosa tomó. Entonces, generalmente es una persona que lleva como... Y por lo general son mujeres, ¿no? La verdad que es eso. Son mujeres decepcionadas, no decepcionadas. Es lo que llega a las emergencias, no es una cuestión sexista. Es raro que el hombre tenga que suicidarse, no sé por qué, pero así sucede. Y por lo general son por cuestiones amorosas, ¿no? Lo que van a ver ustedes en emergencia. Cuando llegan hombres por situaciones parecidas, por lo general son accidentales, ¿no? Alguien que se tomó, el borrachito que quiso tomar el trago de, ¿cómo se llama esto? El trago que le esconden, ¿no? El papá, el abuelo, que tiene su botellita de caña, ¿no? Y su botellita de caña la tiene en una botella de Coca-Cola. Y la señora de la casa tiene el tiner. Ya estoy hablando de estereotipos, de repente ya estoy fuera de foco, pero la señora de la casa tiene el tiner almacenado o algo así, tiene almacenado en una botella de Coca-Cola en la cocina. Entonces, o un producto de limpieza en la cocina. Entonces, accidentalmente creyendo que es su trago, el tipo se lo toma y se provoca una quemadura, ¿no? En la garganta, de la boca. Pero cuando se trata de formas accidentales no suelen ser severas. Pero cuando es intencional, aunque le duela, cuando se trata de una situación intencional que se quiere morir, aunque le duela al momento de pasar, se lo sigue tomando.
Y la que toma pastillas se toma todas las pastillas que se pueda tomar. Hay veces que la intención es llamar la atención. Entonces se toman pastillas, se toman medicamentos solamente para llamar la atención. Saben que esas pastillas no la van a matar. Pero cuando quieren matarse, van a tomarse todo lo que encuentran. Entonces, yo conocí el caso de una niña que se tomó, por una rabieta, se tomó verapamilo. Se tomó todo el verapamilo que había en su casa, ¿no? El verapamilo creo que era de su papá, de su mamá. La consecuencia fue un paro cardíaco, que no pudo salir. O sea, se le hizo el lavado gástrico, se hizo todo lo que se pudo y falleció. Hija de médico. Entonces, el que se quiere matar, lo va a hacer de verdad. Y entonces, estas personas que quieren matarse con paracetamol saben a lo que están haciendo. Entonces se toman pues 30, 40, 50 pastillas. Y eventualmente lo consiguen. Entonces lo que se tiene que hacer es un lavado gástrico primero, ¿no? El antecedente, ¿no? Encontrar que se debe tomar las pastillas, que sí. Lo más pronto posible el lavado gástrico. Ya de las 48 horas ya ocurre daño hepático, ocurre necrosis hepática. A las 3 a 5 días la insuficiencia hepática es grave. Entonces, hasta 30 minutos después de haberlo tomado, el lavado gástrico sirve porque ya después ya probablemente se absorbió todo. La concentración de riesgo es más de 200 microgramos en 4 horas o más de 100 microgramos en 8 horas. En estos países donde es frecuente la intoxicación por paracetamol, tienen sus tablitas, ¿no? Las horas y las concentraciones de paracetamol. Hay que pedir la concentración de paracetamol para poder saber. Entonces, en estos casos que hay consumo de riesgo, el antídoto les decía que es la N-acetilcisteína, que debe iniciarse en las 8 horas siguientes de la ingesta y máximo hasta 24 horas para poder contrarrestar el efecto. Lo que va a hacer la N-acetilcisteína es generarle el glutatión necesario para eliminar el paracetamol. Muy bien, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? El antídoto siempre va a servir siempre y cuando sabe lavado gástrico. El lavado gástrico es para disminuir la carga de absorción. El antídoto no es para lo que está en el estómago, es para la sostenibilidad. ¿Para qué es eso?